de que existieran las cuentas de Twitter, estaban los megáfonos de Mussolini. Antes de los hashtags, Joseph Goebbels ya sabía fabricar enemigos en la mente colectiva. El fascismo italiano centralizó la prensa, la censura era la norma, y cualquier dato que desafiara la narrativa oficial desaparecería. En la Alemania nazi, el Ministerio de Propaganda controlaba cada fotograma, cada prueba impresa. Inventaron noticias falsas mucho antes de que el término existiera. En Estados Unidos, las décadas de 1930 a 1960 mostraron a locutores ultraconservadores y más adelante, canales de televisión como Fox News normalizando la xenofobia, el racismo y teorías conspirativas. Nos adentramos en el ecosistema de la posverdad y la extrema derecha digital, una armazón de foros ocultos, campañas de manipulación y redes donde el odio se volvió parte del algoritmo. La extrema derecha fue pionera en usar la tecnología para organizarse mucho antes de que Internet fuera un espacio público. A mediados de los años 80, la tecnología digital comenzó a llegar a los hogares, computadoras, módems y algo llamado Bulletin Board System, conocido como BBS. Podría decirse que la BBS era el primer Internet antes de Internet, ya que cualquiera con una línea telefónica podía conectarse o dejar mensajes o descargar archivos. Fue ahí donde la extrema derecha vio una oportunidad. En 1984, Louis Beam, líder del grupo supremacista Aryan Nation, creó su propia red, la Aryan Nation Liberty Net. Se trataba de una especie de foro clandestino donde se compartían discursos racistas, fechas de reuniones neonazis e incluso listas negras con nombres de personas consideradas enemigas. George and Dawn, when we first visited the Aryan Nation's compound last November, Mike Spencer was introduced to us as the group's Minister of Security. Well, unbeknownst to us and to the Aryan Nations, Mike Spencer was actually Mike Reed, an infiltrator and informant, bent on destroying the group from the inside. Sometimes the best way to attack the beast is go into the belly of the beast, learn how the beast operates. It's not where we want a presence of the Aryan Nations here. We're going to have it. It's a fact. It's a done deal. Fue uno de los primeros casos documentados del acoso digital. Lo que hoy llamamos doxeo nació en esos espacios. Lo más inquietante es que lo presentaban como algo moderno, como si el odio hubiera encontrado su propia versión de innovación. En 1995, el supremacista Don Black llevó el odio al siguiente nivel. Creó Stormfront, la primera gran comunidad neonazi en línea. Lo presentaba como un medio de noticias alternativo para nacionalistas blancos, pero detrás del lenguaje pulido había foros de racismo, antisemitismo y teorías conspirativas disfrazadas de debate. Por primera vez, un neonazi en Kansas podía conectarse con un skinhead en Berlín o un supremacista en Melbourne. Stormfront convirtió el extremismo local en una red global. Allí se compartían panfletos, se planificaban marchas y se publicaban listas negras con nombres de activistas, periodistas y minorías. Fue el laboratorio donde el odio aprendió a usar Internet. A principios de los 90, el racismo cambió de tono. Ya no gritaba en las calles, sino que escribía artículos. En 1990, American Renaissance apareció como una revista intelectual, pero su lenguaje científico era una máscara para teorías racistas disfrazadas de investigación. Casi 10 años después, en 1999, surgió Vidder, una web en donde seguro analizaban el fenómeno de la inmigración y la identidad nacional, pero su mensaje era el mismo: miedo al otro, culto a la pureza y la paranoia fantasiosa del gran reemplazo. Y aunque ambos portales negaban su vínculo con el nacionalismo blanco, sus textos los traicionaban. Su estrategia era simple: convertir el prejuicio en estadística y la xenofobia en discurso académico. Durante la década de los 2000, los skinhead encontraron en Internet su nación. Hammerskin Nation difundía música racista. Iron March servía de incubadora violenta como un foro en línea. La web les dio estructura a redes transnacionales que compartían tácticas, armamento y objetivos. Si antes se reunían en sótanos, ahora podían conspirar desde cualquier computadora.
En 2003 nace 4chan, un foro anónimo. Lo que inició como un espacio de fanáticos del anime y videojuegos se convirtió en un pozo de misoginia y racismo. Lo que empezó como un refugio para la contracultura digital, pronto fue el laboratorio de la rabia. En 2014, esa cultura del anonimato encontró una causa. Bajo el pretexto de exigir transparencia, comunidades anónimas de 4chan y Reddit lanzaron ataques misóginos y campañas de desprestigio contra mujeres que criticaban el sexismo en los videojuegos o que simplemente eran visibles en un espacio dominado por hombres. Lo llamaron Gamergate. Rápidamente, el hashtag Gamergate se convirtió en una excusa para normalizar la violencia digital, el doxing, la intimidación masiva y la difusión de teorías conspirativas. Durante este episodio, el odio se organizó como nunca antes. Miles de usuarios anónimos coordinaron ataques, filtraron datos personales y lanzaron campañas de desprestigio. En ese momento, la violencia digital se convirtió en entretenimiento. Gamergate fue más que un escándalo, fue un punto de inflexión. Ahí nacieron las tácticas que después dominarían la política digital. El uso de memes como armas, la ironía como escudo y la desinformación como método. Y de esas sombras digitales surgiría una nueva derecha, una generación que no necesitaba partidos ni ideología, solo conexión, rabia y una buena historia que contar. El meme se convirtió en arma, feminazi, ideología de género, falsa ciencia climática, una imagen que hace reír termina inoculando un mensaje de odio a nivel masivo. Y el shitposting hizo el resto. Miles de publicaciones ofensivas, una tras otra, hasta que los mensajes críticos se perdían en el ruido. El humor se volvió la forma más eficaz de acostumbrarse al extremismo. En ese momento se había aprendido algo: la indignación vende, y quienes supieron usarla descubrieron el poder de manipular emociones a escala global. Nació uno de los negocios más rentables del siglo XXI, la manipulación a medida. Así inició un viaje de la rabia en los foros a las urnas digitales. Entonces, los datos se convirtieron en el arma perfecta, y quien supo usarla reescribiría la política moderna, tal y como pasó con la empresa Cambridge Analytica. Se ha hablado de la firma de datos Cambridge Analytica, la cual manipuló los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para recoger información de posibles votantes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Luego de que se destapara este escándalo, la gente y los medios esperaban una respuesta rápida por parte de Mark Zuckerberg. Sin embargo, pasaron varios días para que el director de Facebook rompiera el silencio. En su página Facebook publicó un mensaje en el que dijo: tenemos la responsabilidad de proteger los datos de los usuarios. Si no podemos hacerlo, no merecemos entonces servir a la gente. He estado trabajando para entender exactamente lo que sucedió y para asegurarme de que no vuelva a pasar. Hay que tomar distancia y preguntarnos qué es lo que Facebook toma de nosotros en términos de información, qué clase de información podemos compartir y que sea seguro. Varios amigos y familiares me han dicho que se irán de Facebook. Esto tiene grandes consecuencias porque si las personas no confían y no se sienten seguras, dejarán de usarlo y su modelo comercial comenzará a cambiar. Desde el punto de vista del consumidor, usted tiene los servicios de Facebook, pero a cambio le está entregando sus datos personales. La mayoría de usuarios aceptan ese trato a menos de que lleguen a lo que sucede ahora, al abuso de datos personales. Esta empresa analizaba la información de millones de usuarios para predecir qué los asustaba, qué los indignaba y qué los haría votar. Cambridge Analytica recolectó datos de más de 87 millones de usuarios sin permiso, construyó perfiles psicológicos y envió publicidad que explotaba medios individuales. Estas campañas personalizadas potenciaron la polarización. Si eres propenso a creer en conspiraciones, te mostrarán que el rival es parte de un culto satánico. Si eres inmigrante, te enviarán mensajes que disuelven tu voto. Cambridge Analytica no solo vendió datos, vendió una fórmula: cómo convertir la emoción en voto. A partir de ahí, la política dejó de hablarle a la ciudadanía y empezó a hablarle a sus miedos. Las redes sociales se transformaron en el nuevo campo de batalla. Las campañas ya no se libraban en plazas públicas, sino en los muros de Facebook, en YouTube y en foros anónimos. Y quien supo entender ese lenguaje conquistó el relato.
Donald Trump se apoyó en un ecosistema digital alternativo lleno de noticias falsas. El alt-right se convirtió en un ejército online que demonizó a sus rivales. En las redes sociales se viralizó Pizzagate, una teoría que acusaba a Hillary Clinton de dirigir una red pedófila en un sótano inexistente de una pizzería. En este caso, las emociones pesaron más que los hechos, al punto que un hombre fue armado a la pizzería a querer liberar a los niños encerrados. Las frases incendiarias, los mensajes racistas y los bots que amplificaban los mensajes crearon un clima favorable para la victoria de Trump. La posverdad había tomado la Casa Blanca. We got a guy coming out right now. Stand up! We got a white male subject coming out of the location. Hands in the air. Don't nobody move! Don't nobody move! Stay where you are. Bring him towards you. Nobody else? What are you doing in the location? Making sure there's nothing there. Making sure there's nothing there regarding what? Pedophile ring. Regarding what? Pedophile ring. Pizzagate fue solo el ensayo. Con la pandemia y las elecciones de 2020, esa corriente emergió a la superficie. Millones convencidos de que el sistema estaba corrompido y que una derrota electoral de Donald Trump significaría un fraude. En 2020, la narrativa de un fraude electoral masivo se expandió. Stop the Steal, una consigna sin evidencias, convocó a miles frente al Capitolio. El 6 de enero de 2021, Proud Boys, Oath Keepers, seguidores de QAnon y MAGA, se lanzaron al asalto. Armados con banderas y teorías conspirativas, irrumpieron en el Congreso para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden. Hubo muertos, heridos y una democracia dañada. El discurso de Trump y las redes conspirativas se tradujeron en violencia real. Demostraron que la posverdad puede matar. La desinformación ya no tiene fronteras, no se exporta, se sincroniza. A veces parece una coincidencia, pero en muchos casos es un fenómeno deliberadamente coordinado a escala global. A finales de 2017, apareció un usuario anónimo que afirmaba tener acceso a secretos del gobierno estadounidense. Se hacía llamar Q. Sus mensajes, llenos de símbolos y promesas, anunciaban una batalla invisible contra una élite pedófila mundial. Hace 3 años aparecieron mensajes secretos en Internet sobre un complot pedófilo y corrupto que implicaba supuestamente a los Clinton y Obama. No había ninguna prueba, pero a ese bulo inicial se le fueron sumando otros por parte de miles de participantes en foros de Internet. QAnon no es una organización concreta, forma parte de ella todo aquel que crea en la hipótesis de que una élite pederasta controla el mundo. En QAnon caben otras teorías conspirativas de todo tipo, como las que denigran las vacunas o el 5G y las que tratan de hacer creer que la pandemia de coronavirus fue planificada. El presidente estadounidense Donald Trump no ha apoyado explícitamente a QAnon, pero tampoco se ha distanciado de ellos pese a sus disparatadas suposiciones. Seguidores de QAnon han protagonizado ya varios incidentes violentos en Estados Unidos, entre ellos al menos 2 homicidios y varias amenazas con armas. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube han suprimido o limitado los grupos y mensajes de QAnon por su promoción de la violencia bajo premisas que no tienen ningún rigor. QAnon se dispersó a Facebook, Twitter y YouTube, alcanzando a millones. La narrativa maniquea era seductora. Donald Trump como héroe, librando una guerra invisible contra demonios demócratas. Los seguidores empezaron a acudir a mítines con camisetas con la Q. En América Latina, la teoría se fusionó con intereses locales. En Brasil, QAnon se mezcló con el bolsonarismo. En Argentina y México aparecieron comunidades digitales. El Gran Reemplazo sostiene que las élites globalistas orquestan la llegada de inmigrantes para sustituir a la población blanca. Es una teoría neonazi, que resucitó y se popularizó en la derecha francesa y estadounidense. One person equals one vote. If you change the population, you dilute the political power of the people who live there. So every time they import a new voter, I become disenfranchised as a current voter.
En España y Portugal, partidos como Vox y Chega replican carteles casi idénticos. Una mujer con hijab frente a una mujer rubia sin velo. Un miedo se exporta y se adapta a cada lengua, legitimado por políticos y periodistas. En Brasil, el gabinete del odio de Bolsonaro operó como un laboratorio. Miles de mensajes en WhatsApp explotaron los prejuicios. Se acusó a Fernando Haddad de repartir kits gays, se difamó a jueces, se pidió intervención militar. Incluso se amenazó a periodistas que cuestionaban al presidente. En México, bots y trolls inundaron Twitter en 2018. Desde ese momento, las comunidades de odio y promoción de tendencias de la derecha habitarían dicha red social, sumándose al giro ultraderechista de la que ahora conocemos como X. En Argentina, la campaña de Javier Milei estuvo acompañada por un ejército de troles que hostigaba a opositores y creaba memes incendiarios. Incluso se viralizó un deepfake de Mauricio Macri, en el que pedía votar por un aliado de Milei. El video fue defendido por el propio Milei como libertad de expresión. En India, cadenas de WhatsApp acusaron a musulmanes de secuestrar niños y propagar el COVID-19. Grupos radicales hindúes lincharon a inocentes. Las autoridades tardaron en frenar la marea porque era políticamente útil. En Sri Lanka, tras los atentados de Pascua en 2019, Facebook y WhatsApp se inundaron de rumores que culpaban colectivamente a los musulmanes. Y además, falsas historias sobre complots y mezquitas armadas circularon durante días sin control. Las turbas incendiaron comercios y atacaron barrios enteros. En ambos casos, los mensajes no eran simples rumores, eran órdenes disfrazadas de fe y patriotismo. El algoritmo amplificó el miedo y la venganza hizo el resto. Así termina casi siempre. Una pantalla encendida, un mensaje reenviado y alguien que decide convertir la mentira en acción. Cuando el odio deja de necesitar palabras, busca armas. Lo que comenzó como propaganda en foros y redes, termina en escrito en manifiestos. Anders Breivik escribió 1500 páginas de odio. Llamaba a tomar las armas contra la multiculturalidad. Admiraba los cruzados medievales. Imaginaba una Europa sin musulmanes. Brenton Tarrant se grabó como si jugara un videojuego, disparando a personas en una mezquita. Su manifiesto copia párrafos de Breivik. Cada bala buscaba viralización. Se autoproclamó soldado del gran reemplazo. El tirador de El Paso justificó matar a hispanos porque invadían Texas. El de Buffalo creyó que afroamericanos reemplazarían a blancos. Una fraternidad de asesinos unidos por foros y conspiraciones. Cada clic, cada like, cada video que pausas deja una huella. Con millones de esas huellas, las empresas construyen tu retrato emocional, tus miedos, tus prejuicios, tus deseos. Como sucede con el Rage Bait, el señuelo de la ira. Se trata de mensajes diseñados para provocar furia, con el objetivo principal de aumentar la interacción. Los bots no duermen, no dudan y no olvidan. Son programas automáticos diseñados para amplificar una idea, hundir una reputación o manipular una elección. Detrás de una tendencia pueden no haber personas, sino ejércitos de código. Troles que provocan, bots que difunden, usuarios falsos que se disfrazan, una coreografía digital para mover la opinión pública. De esta manera se construye la ilusión del consenso. Una minoría ruidosa puede parecer una mayoría imparable si el algoritmo lo amplifica. Las fake news y el rage bait apelan a tus emociones. Las teorías conspirativas ofrecen respuestas simples para problemas complejos. Los inmigrantes te roban, las vacunas causan autismo. Son puertas hacia mundos donde la lógica no importa. En Brasil y la India, WhatsApp se convirtió en canal de propaganda. Por su encriptación, es difícil rastrear el origen de las cadenas. Los bulos se perpetúan en grupos familiares y religiosos. Telegram, con sus chats masivos sin moderación, alberga extremistas que comparten manuales de terrorismo. Mientras tanto, Facebook cerraba foros y los extremistas se mudaban a redes alternativas. Después de los bots, vino algo más sofisticado:
Ya no bastaba con manipular conversaciones, había que manipular la realidad misma. En 2023, un video mostraba a Donald Trump como un rey que bombardeaba manifestantes. Otro, vinculado a grupos QAnon, ofrecía camas milagrosas que prometían curar cualquier enfermedad. Ninguno era real. Ambos fueron vistos millones de veces. También existen chatbots como Grok, capaces de escribir discursos o responder con odio. No sienten nada, pero repiten todo. Pueden detectar una falsificación o generar miles en segundos. Detrás de cada campaña de odio hay dinero. Millonarios como Robert Mercer financiaron Cambridge Analytica. Steve Bannon con The Movement asesoró a partidos de ultraderecha. Los data brokers venden tus datos. Las agencias de relaciones públicas diseñan propaganda negativa para ensuciar rivales. Expresiones que antes eran tabú, ahora resuenan en los parlamentos. El conductor estrella de la noche habla de invasión. La candidata moderada utiliza gran reemplazo como si fuera un hecho. Las conspiraciones saltan de foros a debates en prime time. Cuando las mentiras se legitiman, el terreno de lo razonable se desplaza. Lo que antes era extremo se vuelve aceptable. Los medios viven atrapados entre la presión del clic y la responsabilidad del dato. La viralidad se volvió el nuevo editor. Y lo que más se comparte no siempre es lo más cierto. En esta carrera por llegar primero, muchos olvidan que dar voz a una mentira sin demostrarla también es difundirla. La exclusiva se convierte en complicidad cuando la verdad y la falsedad reciben el mismo trato. El reto del periodismo ya no es solo informar, sino resistir. Resistir la tentación de lo inmediato, del titular fácil, del algoritmo que premia la indignación. Recuperar la credibilidad exige una ética más fuerte que la estadística. Las cámaras de eco hacen que solo veas lo que confirma tus creencias. En Estados Unidos, el 77% de las noticias falsas han sido vistas entre usuarios conservadores. Además, la polarización alimenta la hostilidad. Quien piensa distinto deja de ser adversario y se convierte en enemigo. La confianza en la democracia, la prensa y la ciencia se erosiona. Y cuando las sociedades se quiebran, la política no busca acuerdos, busca enemigos. Y el poder sabe aprovechar esto. La ultraderecha usa la mentira para restringir derechos. En Estados Unidos y Brasil, campañas antifeministas reforzaron restricciones al aborto. En Hungría, se aprobaron leyes anti-LGBT. En Polonia, los tribunales se politizaron. Se criminaliza la disidencia. Periodistas que destapan fake news son acusados de traidores y sufren persecución judicial. Las ONGs son tachadas de agentes extranjeros. Para combatir los bulos, lo primero es necesario detectarlos. Herramientas como Infodemia en México y Checamos en Brasil desmienten las mentiras en tiempo real. Por su parte, la Unión Europea aprobó la Ley de Servicios Digitales, DSA. Esta exige a las plataformas moderar contenidos ilegales y aumentar la transparencia de los algoritmos. Pero la extrema derecha acusa de censura y vota en contra. La lucha se libra entre proteger la libertad de expresión y evitar que el odio se legitime. Políticos como Giorgia Meloni o Víctor Orbán rechazan la moderación porque la ven como amenaza a su narrativa. Instituciones de Brasil, México, Estados Unidos, España y la Unión Europea comparten datos sobre campañas coordinadas. Alianzas globales buscan rastrear el financiamiento clandestino y sancionar a los responsables. La sociedad civil se organiza. Movimientos feministas, antirracistas, sindicatos y asociaciones de derechos humanos se unen para denunciar la propaganda ultra y exigir justicia. El pensamiento crítico se enseña antes de aprender a programar. En muchas escuelas, la alfabetización digital se ha convertido en una forma de defensa colectiva. Enseñar a los niños a preguntar quién lo dijo o dónde lo verificó es tan importante como enseñar a leer. Cada estudiante que aprende a desconfiar de un reenvío o a verificar una imagen fortalece el tejido democrático. La ciencia igual responde. Laboratorios y equipos de investigación desarrollan algoritmos para detectar deepfakes, rastrear bots y revelar patrones de manipulación. La tecnología puede ser también un escudo, no solo un arma. La extrema derecha digital busca dividirnos, justificar privilegios y criminalizar a quienes luchan por la justicia.
Pero la posverdad no es invencible. Con conocimiento, empatía y organización, podemos devolver el sentido al debate público. Informémonos, verifiquemos y eduquemos. Exijamos transparencia a plataformas y gobiernos. Construyamos comunidades que resistan la tentación del odio fácil. Nuestros clics son políticos. Cada compartir puede ser un acto de resistencia o de complicidad. Que el próximo mensaje que envíes sea para construir y no para destruir.